Ya sabemos que una disminución de la renta de los consumidores genera una disminución en el poder adquisitivo, ¿no? Para comprar los automóviles. Por lo tanto, siendo los automóviles un bien normal, o con cualquier bien normal, se traduciría esta disminución en una contracción de la curva de demanda, que se desplaza hacia la izquierda, dado que a un mismo nivel de precios, los consumidores no pueden adquirir el mismo nivel de automóviles que demandaban antes. Por lo tanto, el gráfico sería un gráfico de esta forma, en donde tenemos que graficar, ¿cierto?, el precio sub 0, que es el precio inicial, y luego el equilibrio en E sub 1, que sería el equilibrio dada la contracción de renta en el fondo, ¿no? En el nuevo equilibrio, entonces, disminuye la producción y disminuye el precio de equilibrio, dado que los consumidores dejan de comprar automóviles, como en el caso de equilibrio inicial. Por otro lado, se pregunta por el establecimiento de un impuesto del 10% sobre el precio de los automóviles. Entonces, el impuesto implica un incremento artificial en el costo de producción de los productores de automóviles por el lado de la oferta, por lo que están menos incentivados a producir o comercializar, por lo que la curva de oferta se desplaza también hacia la izquierda. En este caso, la curva de oferta, ¿no? Ahí vemos que se contrae también la cantidad, dado que el precio aumenta, producto del impuesto específico a los productores. Por lo tanto, aumenta el precio de mercado y disminuye la cantidad producida, porque el productor le traspasa el impuesto al precio del bien. Si una nueva tecnología en la fabricación de automóviles que permite producir a la mitad del costo, ¿qué ocurre? Se traduce en un desplazamiento hacia la derecha de la curva de oferta, dado que al mismo nivel de precios, el productor tiene una mayor posibilidad de generar producción, por lo que estará en condiciones de ofrecer una mayor cantidad de automóviles al mismo costo. Entonces, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, lo que hace que exista una mayor cantidad porque disminuye el precio, dado que puede aumentar la producción a un mismo costo. Entonces, en el nuevo equilibrio, disminuye el precio y aumenta la cantidad producida. Un aumento de 10% en los salarios de los obreros que trabajan en la fabricación de automóviles. Esto se traduce en un aumento de costos, dado que el margen operacional del productor de automóviles se va a ver disminuido. Esto provoca un desincentivo en la producción, por lo que la oferta se ve contraída. Por lo tanto, se desplaza hacia el origen. O sea, aquí tenemos nuevamente que en E sub 0 tenemos un equilibrio, pero dado el aumento de salarios, lo que hace que aumente el precio de producción, se contrae la curva de oferta hacia la izquierda. En el nuevo equilibrio disminuye también la cantidad producida y aumenta el precio de equilibrio, dado que aumenta el precio de uno de los factores de producción, lo que hace que el precio también aumente. Bien, en un mercado que se encuentra en equilibrio, la oferta y demanda vienen dadas por: la demanda es igual a 1000 menos Px y la oferta es igual a Px menos 200. Encuentre y grafique el equilibrio. Calcule los excedentes del consumidor, del productor y el excedente social, indíquelos en su gráfico, y explique conceptualmente el significado de los excedentes. Bien, ya sabemos que el equilibrio se obtiene por la intersección de la oferta con la demanda, que va a ser el punto del gráfico. En ese punto común se cumple que la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada, que es la condición de equilibrio. En ese mismo punto también se cumple que el precio ofrecido es igual al precio demandado. Por lo tanto, el equilibrio se genera cuando tanto la cantidad como el precio son iguales para la oferta y para la demanda. Entonces, vamos a tener
que la cantidad ofrecida igual a la cantidad demandada, por lo tanto vamos a igualar las funciones de demanda y de oferta. Nos quedaría 1000 menos Px igual a Px menos 200. Lo cual, si despejamos, nos queda en 2Px igual a 1200, lo que nos quedará finalmente que el precio de X es igual a 600, ¿sí? Igualando ambas funciones. Por lo tanto, cuando tenemos ya el precio, reemplazamos ese precio de equilibrio en cualquiera de las ecuaciones de oferta y demanda, y tenemos que la cantidad de equilibrio sería de demanda, 1000 menos 600 sería 400, y en la oferta, para comprobar, 600 menos 200 sería también 400. Por lo tanto, el punto de equilibrio está en 400 unidades y en un precio de 600. Ahí tenemos la oferta y la demanda. Ya sabemos que para encontrar los ejes tenemos que despejar e igualar a cero las funciones, por lo tanto tenemos que el ofertante parte con el precio mínimo de 200 y el comprador está dispuesto a pagar 1000 como precio máximo. Por lo tanto, el excedente del consumidor va a estar dado, como se ve en el gráfico, entre los 1000 y 600 y el punto de equilibrio, y el excedente del productor va a estar dado entre los 200 y 600 y el precio y cantidad de equilibrio. Ahí está el excedente del productor y el excedente del consumidor en la gráfica. Entonces, calcule los excedentes del consumidor, del productor y el excedente social. Ya los indicamos en el gráfico. Entonces, para encontrar el excedente del consumidor, ya sabemos que es la diferencia entre el precio máximo que está dispuesto a pagar menos el precio que paga por las 400 unidades dividido en 2, dada el área que tenemos, ¿verdad? Y eso nos daría igual a 80.000. Por otro lado, el excedente del productor está dado por el precio que finalmente se paga en equilibrio, menos el precio mínimo por las 400 unidades, también divididos en 2, también nos da 80. Por lo tanto, el excedente social, que es la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor, sería de 160.000. Esa es la respuesta de la pregunta respecto del excedente del consumidor, productor y excedente social. La explicación conceptual del significado de los excedentes es la siguiente. Para el excedente de los consumidores, tenemos que toda el área que se encuentra bajo la curva de demanda es lo que ellos están dispuestos a pagar o el beneficio obtenido por adquirir las unidades en equilibrio. Como lo efectivamente pagado por los consumidores es la multiplicación del precio por la cantidad de equilibrio, lo cual es igual al gasto total, existe una diferencia a favor de los consumidores, que está entre lo que estaba dispuesto a pagar y lo que se pagó. Es por eso que se llama excedente del consumidor. Para el excedente de los productores, el análisis es similar. El área bajo la curva de oferta es lo que ellos quieren cobrar de acuerdo a los costos de producción de las unidades en el equilibrio. Entonces, dado que lo que reciben es el ingreso por las unidades vendidas, en el equilibrio, es decir, la multiplicación del precio por la cantidad de equilibrio, que es igual al ingreso total, existe una diferencia a favor de los productores entre lo que estaba dispuesto a cobrar o costo de producir las unidades y lo que recibió. Es por esto que se le llama excedente del productor. Entonces, por un lado, para simplificar, tenemos que el excedente del consumidor es la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y lo que finalmente paga en equilibrio, que eso es el gasto total del consumidor. Y por otro lado, el excedente del productor es la diferencia entre el costo mínimo de producción y lo que paga finalmente o el precio por el cual vende las unidades producidas en el equilibrio. Ahí están las diferencias, que una es a favor del productor y la otra es a favor del consumidor, dado los valores que estaban dispuestos por un lado a pagar y por otro lado a cobrar, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Consultas?
Bien, Sí, continuamos. profe, disculpe, a mí no me quedó muy claro el gráfico, si se podría, lo podría El explicar un gráfico, poquito. Sí, y creo que era ese. ¿qué duda tienes? Y, ¿por qué la recta de demanda llega hasta el 1000? La curva de demanda, si tú igualas el precio a cero, en precio cero, es 1000 Claro, claro. las unidades, ¿verdad? Por un lado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Acá, Sí. si igualas precio cero, las unidades demandadas serían 1000. Ya, ¿Ok? ok, sí. Sí. Ahora, Que- si despejas Px, ¿cuánto te queda? Si mm, pasamos el precio, si igualamos la cantidad, si pasamos el precio, te queda igual a 1000, ¿sí o no? sí. Al despejar. Para encontrar Px, si pasamos Px, igualamos a 0Q, si igualamos a 0Q, ¿ok? Cero cantidad, mm, sí. despejamos, por lo tanto nos queda Px igual a 1000, Ya. ¿sí? Por eso entonces, cuando la cantidad es cero, el precio máximo es 1000, mm, ya, sí. ¿ok? Por un lado entonces, para encontrar los ejes de la demanda, por un lado, se iguala el precio a cero y por otro lado se iguala la cantidad a cero. Mm, Al despejar la ecuación, nos va a quedar entonces la cantidad que va a consumir cuando el precio es cero y por otro lado el precio que va a pagar máximo cuando la cantidad es cero. Y en oferta lo mismo, si yo igualo el precio a cero, o perdón, si igualo la cantidad a cero, el precio va a ser 200, que es donde parte el productor cobrando, ¿te fijas? Y esta curva siempre tiende al infinito, ¿sí? sí, profe, gracias. Ya. Siempre los ejes se encuentran de esa forma, igualando el precio a cero y luego igualando la cantidad a cero en la curva, en la función de demanda y en la función de oferta, independiente de qué tipo de función sea, ¿sí? Bien, sea un mercado caracterizado por las funciones de demanda y oferta, cantidad demandada 30P, 30P, perdón, 30 menos P y cantidad de oferta 20 más 4P. Aquí lo mismo, igualar el precio a cero, igualar la cantidad a cero. Si igualo el precio a cero, nos queda 30, si igualo la cantidad a cero, nos va a quedar igual 30. Aquí va a ser distinto, ¿sí? Determinar el precio y la cantidad de equilibrio, entonces, ya sabemos que el equilibrio se obtiene por la intersección de la oferta con la demanda. En ese punto se cumple que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida y que el precio ofrecido es igual al precio demandado. Por lo tanto, igualamos las funciones, nos queda 30 menos P igual a 20 más 4P. Por lo tanto, si despejamos, nos va a quedar 5P igual a 10, lo que sería que el precio es igual a 2. Por lo tanto, o entonces, reemplazamos el precio de equilibrio en cualquiera de las ecuaciones de oferta y demanda y tenemos que la cantidad demandada de equilibrio va a ser 28, claro que 30 menos 2, y por otro lado 20 más 4 por 2 nos queda 28. Yo les recomiendo que siempre reemplacen el precio en ambas funciones, ¿eh? Para comprobar que efectivamente está bien el cálculo y es igual la demanda y la oferta. Entonces, nuevamente, dice, ¿qué precio daría lugar a una escasez de oferta de 10 unidades? Sabemos que se genera escasez cuando la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida. En particular, una escasez de oferta de 10 unidades, entonces equivale a cantidad demandada menos cantidad ofrecida igual a 10. Reemplazamos la cantidad demandada y ofrecida por la demanda y la oferta respectivamente, y nos va a quedar la función de demanda 30 menos P menos 20 más 4P igual a 10. Que aquí está la cantidad demandada menos la cantidad ofrecida igual a 10, que es la escasez de oferta de 10 unidades.
Despejamos entonces, nos queda 30p menos 20 menos 4p igual a 10, lo cual sería 10 menos 5p igual a 10, por lo tanto 5p sería igual a 0. Por lo tanto el precio aquí es 0. Si el precio de mercado es igual a 0, se genera una escasez de oferta igual a 10 unidades. La comprobación, entonces, reemplazamos el precio y nos va a quedar 30 unidades por un lado, 20 unidades por otro. Si hacemos la resta, nos queda que en una escasez de 10 unidades con precio 0. ¿Qué precio genera, por otro lado, un exceso de oferta de 10 unidades? También sabemos que se genera exceso de oferta cuando la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. En particular, entonces, un exceso de oferta de 10 unidades va a equivaler a la cantidad ofrecida ahora menos la cantidad demandada, igual a 10. Reemplazamos entonces la cantidad demandada y ofrecida por la demanda y oferta respectivamente, y tenemos que sería 20 más 4p menos 30 menos p igual a 10. Trabajamos entonces y nos quedaría menos 10 más 5p igual a 10. Esto sería entonces 5p igual a 20, sería p igual a 4. Si el precio de mercado p es igual a 0, se genera una escasez de oferta igual a 10 unidades. Tenemos entonces precio 4, ahí debiera decir precio 4a. 30 menos 4 son 26, si reemplazamos, igualamos a 0 la oferta, nos queda 20 más 4 por 4 es igual a 36 unidades, por lo tanto 36 menos 26 es igual a 10 unidades. Por lo tanto se genera entonces exceso de oferta en 10 unidades. ¿Se entiende? Aquí solamente hay que tener claro el concepto de por qué se genera escasez de oferta y escasez de demanda para poder reemplazar si es que nos dieran la oferta de las unidades, reemplazamos solamente, igualamos las ofertas y la demanda respecto del planteamiento del problema. Bien, otro ejercicio. Suponga que usted tiene la siguiente información de un bien X y un bien Y. Tenemos que el bien X hay un precio 6 y una cantidad de 30, y después en P sub 1 un precio de 4 y una cantidad de 40. Y en el bien Y 3 y 20, y después precio 2 y cantidad 15. Tenemos entonces en A cuál es la elasticidad precio de la demanda por el bien X, y en B, dado el resultado anterior, en cuánto debiera disminuir la cantidad demandada del bien X si el precio aumenta un 0,8%. Tenemos entonces que la elasticidad precio de la demanda se define como el cambio porcentual en la cantidad demandada dividido en el cambio porcentual en el precio, ¿verdad? Cambio porcentual de Q dividido en cambio porcentual de P. Entonces vamos a tener que la elasticidad precio va a estar dada por la cantidad 1 menos la cantidad 2, que va a estar dividido a su vez por la cantidad sub 0 más la cantidad 1 dividido en 2. Todo esto dividido en el precio 1 menos el precio 0, dividido en el precio 0 más el precio 1 dividido en 2. Esto para sacar las diferencias, ¿no? Ahora, si ordenamos, nos queda Q1 menos Q0 dividido en Q0 más Q1 dividido en 2 por el precio 0 más el precio sub 1 dividido en 2, a su vez dividido por el precio 1 menos el precio sub 0. Por lo tanto, nos quedaría finalmente una ecuación de este tipo. Q1 menos Q0 dividido en P1 menos P0 multiplicado por P sub 0 más P sub 1 dividido en Q sub 0 más Q sub 1. Entonces, si reemplazamos los valores que tenemos en la tabla, nos va a quedar que 40 menos 30, que es el precio, perdón, la cantidad después del cambio y la cantidad inicial, menos el precio
por el precio más el precio inicial, precio sub 1 más precio sub 0, dividido en cantidad sub 1 más cantidad sub 0. Por lo tanto, eso nos queda 10 dividido en menos 2 por 10 dividido en 70. Si hacemos el cálculo, nos quedaría que la elasticidad de precio está en menos 0,7143, por lo que la demanda es inelástica en el tramo bajo análisis, porque entonces la elasticidad es menor a 0, por lo tanto es inelástica. Para determinar entonces en cuánto se modifica la cantidad demandada, se debe recordar que la elasticidad de precio es igual a la variación porcentual de Q, dividido en la variación porcentual de P, que en este caso es igual a menos 0,714. Entonces, si la variación porcentual de Q es igual a menos 0,714, la variación porcentual del precio será menos 0,714 por 0,8, que es la variación que nos da el ejercicio. Si hacemos ese cálculo, nos va a quedar que la variación de la cantidad es 0,57. Entonces, por lo tanto, si aumenta el precio en 0,8%, la cantidad demandada disminuirá en un 0,57. Dado que ya teníamos la elasticidad precio en el tramo en el cual nos está preguntando. ¿Preguntas hasta aquí? Ejercicios de elasticidad también hicimos en algún minuto, por lo tanto ahí en una de las clases está. Además que vimos un video que ustedes lo pueden encontrar también en U Virtual. Hay un video del profesor Felipe en donde explica también elasticidad y cómo hacer el cálculo, así que lo pueden revisar también. Rápidos y Furioso es el único productor de bicicletas en una cierta economía. La función de demanda de bicicletas es la siguiente. P igual a menos 45 dividido en 8Q más 2.750. Y los costos totales de producción están dados por la relación costo total igual a 1 dividido en 30 por Q al cubo menos 15Q cuadrado más 2.500Q. Se pide encontrar la función de ingreso marginal e ingreso medio de Rápido y Furioso y graficar. Se pide, o además se indica que Rápido y Furioso vende 200 bicicletas. Determine el precio de venta, el costo marginal e ingreso marginal. Responda si se maximiza el beneficio económico de la empresa. Y C, calcule la cantidad y el precio de venta que puede ser vendida si su beneficio económico es nulo. Bien. Respecto al ingreso marginal, sabemos que el ingreso marginal es igual al precio, por lo tanto, tenemos que el ingreso marginal sería igual a 45 dividido, menos 45 dividido en 8Q más 2.750, que es nuestra función inicial, y el ingreso medio de la empresa sería también 45 menos 45 dividido en 8Q más 2.750. Tenemos entonces, si resolvemos las ecuaciones y las igualamos respecto de cuáles son los ejes, vamos a tener un gráfico de este tipo, en donde tendremos la curva de demanda por un lado, en 2.750, si igualamos a 0, y en 305, si hacemos el cálculo despejando la ecuación. Y tenemos además los valores que vamos a encontrar luego, con los costos marginales y los costos medios, que son curvas siempre de este tipo. Ustedes ya eso lo saben. Por lo tanto, el precio que corresponde a una cantidad de 200 se obtiene por medio de la función de demanda. Si despejamos esta función, vamos a obtener que ese precio está en 1.625. Es solamente hacer el cálculo respecto de reemplazar la cantidad de 200 en la función de demanda. Si hacemos eso, vamos a obtener el precio de 1.625, que es el precio que está acá, dada 200 unidades. Por lo tanto, ahí tenemos el primer punto respecto de la pregunta sobre las 200 unidades. Por otro lado, sabemos que el costo marginal es igual a la derivada del costo total dividido en Q, por lo tanto, tenemos que sería 1 dividido en 10, Q cuadrado menos 30Q, haciendo
aquí está, haciendo el despeje, ¿no? O la derivación de la función, vamos a tener entonces que nos queda que el ingreso marginal viene siendo igual a menos 45, ya tenemos los 200, por lo tanto sería igual a 500. Entonces se maximiza la utilidad cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Reemplazando con una producción de 200 bicicletas, que es el dato que nos da, tendríamos que el costo marginal, después de haber derivado, es igual a 1 menos 10 por 200 al cuadrado menos 30 por 200 por 2500. Eso es igual a 500 y el costo marginal entonces es igual al ingreso marginal, que sería igual a 500. Después nos pregunta por el beneficio económico. Sabemos que el beneficio es igual a el ingreso total menos el costo total igualado a 0. Por lo tanto, vamos a tener nuevamente que nuestras funciones igualar a 0. Luego el precio y la cantidad. Si despejamos la función, nos va a quedar con un precio de 1013,9 y una cantidad de 308,64, que va a estar en el gráfico como está acá. Bien, ¿se entiende hasta aquí? Esto es solamente tener los conceptos claros de saber, por ejemplo, que se maximiza utilidad, perdón, cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Por lo tanto, sabemos que para eso tenemos que derivar al menos el costo marginal. El ingreso marginal está dado por la función que nos dieron, que es igual al precio. Por lo tanto, reemplazamos o despejamos aquellas funciones y luego reemplazamos el valor de cantidad de bicicletas que nos dio. Con eso podemos encontrar los valores respecto de lo que nos está preguntando. Bien, otro ejercicio. Dice que un grupo de licenciados de la Universidad de Santiago se encuentra realizando un estudio sobre la viabilidad de una empresa que opera en un mercado de competencia perfecta. Esta empresa es dirigida por su único propietario. Este señor no tiene bien delimitado su patrimonio personal del propio de la empresa, lo que provoca que no dispongan de un dato fiable sobre los costos fijos de la empresa. Hasta ahora solo han podido estimar la función de costos variables, que sería igual a Q elevado al cubo menos 6Q elevado al cuadrado más 21Q. Se pide entonces, o se indica que el costo fijo y la producción de cierre, sabiendo que por su experiencia la tasa óptima de producción, donde el beneficio económico es 0, se halla en el nivel Q igual a 6. Además se pide la cantidad ofertada por la empresa si el precio de mercado fuera de 47. ¿Le interesa producir dicha cantidad o cerrar? Si el precio mínimo o se pide el precio mínimo necesario para poner en marcha el proceso productivo y si los beneficios extraordinarios ascendieron en el pasado ejercicio económico a 1000, hallar el precio y la cantidad que vendió. ¿Sí? Por lo tanto, aquí hay 4 preguntas en el fondo respecto de lo que está pasando en esta empresa. Tenemos entonces solamente la función de costo variable total, que sabemos que es Q elevado al cubo menos 6Q cuadrado más 21Q. Entonces, lo primero que nos pregunta es el costo fijo de la producción de cierre, sabiendo que por su experiencia la tasa óptima de producción, o sea, donde el beneficio económico es 0, se halla en el nivel de Q igual a 6. Ya sabemos entonces que para ver el beneficio 0 tenemos que igualar que el ingreso total menos el costo total sea igual a 0. Por lo tanto, sabemos que el ingreso total es igual a P por Q, menos el costo fijo menos el costo variable, que sería el costo total. Tenemos entonces P, pues ponemos la función por Q, que es menos el costo fijo, menos el costo variable, que ya sabemos que es la función de costo variable, ¿no? Q al cubo más 6Q cuadrado menos 21Q. Todo eso lo tenemos que igualar a 0. Entonces, el beneficio, cuando la cantidad es 6, lo único que tenemos que hacer entonces es reemplazar 6
en donde tenemos las cantidades. Si hacemos eso, nos va a quedar entonces que el costo fijo, que no lo tenemos por supuesto, es igual a 6P menos 126, despejando la ecuación. Por lo tanto, para encontrar el precio, se obtiene la curva de oferta de una empresa. Sabemos que el precio es igual al costo marginal. Ya sabemos que el precio entonces es igual a 3Q cuadrado menos 12Q más 21, dado que para sacar el costo marginal lo que tenemos que hacer es derivar la función de costo variable. Tenemos entonces que al reemplazar la cantidad 6 en la función final nos quedaría que el precio es igual a 57. Entonces, ese precio luego lo reemplazamos en el costo fijo y tendremos 6 por 57 menos 126, que es la función que teníamos, que sacamos inicialmente, nos da que el costo fijo entonces es de 216 para esta empresa cuando produce 6 unidades. Entonces, la producción de cierre se calcula en el mínimo del costo medio variable, que sería igual a Q cuadrado menos 6Q más 21. Recuerden que esto ya es la derivada del costo marginal, por lo tanto, esto nos quedaría como 2Q menos 6 igual a 0, nos queda entonces que la cantidad sería igual a 3. ¿Preguntas acá? ¿Se entiende? Aquí todo parte conociendo que el beneficio es igual al ingreso total menos el costo total. Bien, después nos decía que si el precio, la cantidad ofertada de la empresa, si el precio de mercado es de 47, si le interesa producir dicha cantidad o cerrar. Entonces, si el precio es 47, ya sabemos que el precio es igual al costo marginal, ya sabemos entonces que el precio es igual a nuestra función ya derivada, nuestra función inicial derivada, nos va a quedar entonces que el precio es igual a 3Q cuadrado menos 12Q más 21, luego 47, que es el precio que nos está dando, igual a 3Q cuadrado menos 12Q más 21, si despejamos esta ecuación o la resolvemos, nos va a quedar que Q es igual a 5,6. Por lo tanto, le interesa producir ya que cubre los costos fijos. ¿Por qué? Porque si hacemos el cálculo de las 5,6 unidades por el precio de 47, nos da un valor de 263. Y el costo fijo que sacamos anteriormente era de 216. Por lo tanto, en el ejercicio, por lo menos en el precio igual a 47, alcanza a cubrir los costos fijos porque obtendría 263 y los costos fijos son de 216. Luego, para calcular el precio mínimo para poner en marcha el proceso productivo, que es la pregunta que nos hacía, el precio mínimo necesario para poner en marcha el proceso productivo, tenemos que, para calcular el precio mínimo para poner en marcha el proceso, se calcula el costo medio variable con la cantidad igual a 3, que es lo que teníamos anteriormente. Entonces nos va a dar que 9 menos 18 más 21, despejando, ¿cierto?, en la ecuación anterior, nos va a dar que el precio es igual a 12. Por lo tanto, tenemos que el costo medio variable, ya sabemos que es Q cuadrado menos 6Q más 21. Si despejamos eso, nos daría entonces que el precio es 12. Y finalmente nos pedía que si los beneficios extraordinarios ascendieron en el pasado ejercicio económico a 1000, hallar el precio y la cantidad que vendió. Sabemos entonces que el beneficio es 1000, eso lo igualamos a precio por cantidad, que es el ingreso total, menos el costo total. Nos quedaría entonces 1000 igual a la función inicial, que sabemos que es igual al precio, por Q, menos 216, que es el costo fijo, menos
el costo variable, que ya tenemos también esa función. Entonces, al resolver esta ecuación, nos va a quedar que la cantidad mínima es 9,6 a un precio de 182,28. Entonces lo que vendió cuando obtuvo un beneficio económico de 1000 fue 9,6 unidades a un precio de 182,28 pesos. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Consultas? ¿Dudas? Profe, esta clase la va a subir igual. Sí, la voy a subir. La voy a dejar subida hoy día. El lunes no hay clase, ¿ah? Porque como Ya. saben, se extendió en una semana la semana de receso, así que la próxima semana, las dos siguientes semanas no vamos a tener clase. Déjenme buscar algún segundo. Esto lo vimos en alguna clase, pero creo que es bueno que lo repasemos. Respecto a la producción, esto es teoría, que son conceptos claves para poder enfrentar cualquier prueba o poder tener la teoría necesaria para ver cómo funciona la empresa. Tenemos que una función de producción es la función que describe cuánto produce la firma en virtud de esos factores productivos, que ya sabemos que son capital y trabajo. La ley de rendimientos decrecientes, por otro lado, explica que a medida que aumenta un factor productivo, su producción marginal disminuye. Y el producto marginal o producción marginal es la cantidad de productos que aporta el aumento marginal de un factor. Si yo aumento en un trabajador, se ve afectada la cantidad producida dado ese ingreso. Por otro lado, tenemos que el producto medio es el valor promedio de producción que tiene la firma en virtud de sus factores. Entonces una isocuanta es la curva que representa las combinaciones de factores productivos que permiten lograr una determinada cantidad del bien. Y la isocosto es la suma del gasto entre capital y trabajo, dados los precios de los factores. La tasa marginal de sustitución técnica está representada por el precio marginal de trabajo dividido en el precio marginal de capital. Y esto nos dice cuánto debo entregar de un factor para cambiarlo por otro. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a una empresa, tenemos claro que esta tasa nos muestra cuántos trabajadores tengo que intercambiar si es que quiero entregar un factor de capital. Los rendimientos a escala, entonces, explican que se mantiene la relación de factores si no varía el valor de estos respecto de la producción. Por otro lado, respecto de los costos, tenemos el costo fijo, que es el costo de los factores fijos de la empresa y no depende de la cantidad producida, por ejemplo, la depreciación o el arriendo, porque tenemos que pagar la depreciación y el arriendo independiente de cuánto estemos produciendo en la empresa. Si estamos arrendando, tenemos que pagar aunque no estemos produciendo, por lo tanto ese es un costo fijo. Y el costo variable es el costo de los factores variables de la empresa y está ligado a la cantidad producida. Por lo tanto, mientras más produzco, más alto es el costo variable. Y el costo total, entonces, es la suma entre el costo fijo y el costo variable y representa cuál es el valor total por las unidades producidas. Si ustedes fueran una empresa en sí mismos, su costo fijo es el arancel que pagan en la universidad. ¿Por qué? Porque vayan o no vayan, tengan clases o no tengan clases, tienen que pagar el arancel igual
como un costo fijo. Pero el costo variable de ustedes sería el costo de traslado, ya sea que vayan en metro, micro o en auto particular, ese gasto lo tienen que pagar cada vez que van. Por lo tanto, si van a todas las clases, el costo variable es mayor que si no van a todas esas clases. Por lo tanto, el costo total, en ese caso, sería la suma del arancel como costo fijo y de todo lo que gastan en locomoción como costo variable. Entonces, el costo medio variable es el costo promedio de los factores variables en base a la producción, que se calcula como el costo variable total dividido en Q. Y el costo medio fijo es el costo promedio de los factores fijos en base a la producción, que se calcula como el costo fijo total dividido en la cantidad. El costo medio total, entonces, es el costo promedio de la producción, que es igual al costo medio fijo más el costo medio variable. Y el costo marginal es la variación del costo total respecto de la variación de la cantidad producida. Se calcula como la variación del costo total respecto de la variación de la cantidad. Por lo tanto, la función de requerimientos expresa la cantidad de factor productivo necesario para producir una cantidad Q. Este ejercicio ya lo habíamos visto, solo lo vamos a repasar. Suponga una empresa en un mercado competitivo que produce el bien Q. La empresa utiliza trabajo y capital y el precio de una unidad de factor variable es 12, o sea, de trabajo, y de una unidad de factor fijo es 20. Complete la tabla y explicite sus cálculos y grafique los costos en un gráfico y las productividades en otro. Aproxime a un decimal los costos y K y a 2 decimales las productividades y trabajo. Suponga que en este mercado el precio de venta del bien Q es P igual a 58. ¿Cuánto produce la empresa? ¿Cuál es el monto de sus utilidades? Explique. Y suponga que en este mercado el precio de venta del bien Q es igual a 15. ¿Cuánto produce entonces la empresa? ¿Y cuál es el monto de sus utilidades? Explique. En este caso nos da una tabla con algunos datos. Tenemos las cantidades. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es ocupar este formulario, que no lo olviden, para que puedan completar la tabla. Entonces suponga que en este mercado el precio de venta del bien es Q, el precio igual a 58, ¿cuánto produce la empresa y cuál es el monto de las utilidades? Esto lo tienen ustedes en otra de las clases para que le den una mirada, porque aquí lo único que hay que hacer es mirar con la tabla ya completa, ir sacando las conclusiones respecto de los precios y reemplazar respecto de los valores. Ya sabemos, por otro lado, que la ley de rendimientos decrecientes es el principio según el cual, cuando aumenta el uso de un factor, mientras los demás permanecen constantes, la producción adicional obtenida acaba disminuyendo. Las isocuantas ya sabemos que son las curvas que muestran las combinaciones posibles de factores que generan el nivel de producción. Y la producción marginal es la producción adicional obtenida que se incrementa cuando se incrementa un factor en una unidad. Aquí tenemos las fórmulas de los costos y tenemos también lo que pasa en el corto plazo, que es un periodo de tiempo en el que no pueden cambiarse uno más factores de producción. Por lo general, en el corto plazo solamente el factor trabajo es variable y en el largo plazo ambos factores son variables. La senda de expansión, por otro lado, es la curva que pasa por los puntos de tangencia de la recta de isocostos de una empresa con la isocuanta. La rigidez de producción a corto plazo indica que una firma o una empresa no puede minimizar sus costos de producción debido a la rigidez del flujo de capital. El costo medio a largo plazo, por otro lado, es la curva que relaciona el costo medio de una producción y el nivel de producción cuando todos los factores, incluido el capital, son variables. Y el costo marginal a largo plazo es la variación que experimenta el costo total a largo plazo cuando varía la producción en una unidad. Por lo tanto, en un mercado, el precio aceptante indica que la empresa no puede influir en el precio de mercado y que por lo tanto lo considera dado.
Cuando hablamos de libre entrada o salida, es cuando no hay costos especiales que dificulten la entrada y salida de una empresa de industria. El beneficio entonces es la diferencia entre el costo total y el ingreso total. El ingreso marginal sabemos que es la variación del ingreso total respecto de la variación de la producción en una unidad. Y una regla de cierre es cuando la empresa debe cerrar si el precio del producto es menor que el costo económico medio de producción en el nivel de producción maximizador del beneficio. Y el beneficio económico nulo en una empresa se obtiene cuando un rendimiento normal por su inversión, es decir, obtiene tan buenos resultados como si invirtiera su dinero de otra forma. El equilibrio competitivo a largo plazo, entonces, se alcanza cuando todas las firmas de una industria están maximizando los beneficios. Ninguna tiene un incentivo para entrar o salir y el precio es tal que la cantidad ofrecida al final es igual a la demanda. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿No hay dudas, consultas? Por mi parte, no, profesor. Gracias. Nos quedan unos minutitos para mirar este ejercicio. Dice que en la popular caleta Samuelson, sus habitantes se han dedicado por generaciones a la pesca de atún. La situación actual del mercado local de atún es la siguiente. Oferta igual a 0,25, P elevado a 0 menos 2,50, o precio de oferta, y la cantidad demandada es igual a 800 menos 0,10 P. El precio P se expresa en pesos por kilo y la cantidad Q en kilos diarios de atún fresco. Se le pide lo siguiente. Calcule el precio y la cantidad de equilibrio de mercado y el bienestar social. Por otro lado, indique los rangos en kilos en que la elasticidad precio de la demanda es inelástica y elástica, y en qué rango se encuentra la demanda de equilibrio actual. C. Debido al posible agotamiento del recurso pesquero, el gobierno acaba de aprobar un impuesto específico a la pesca artesanal de atún. Considere en un recargo de 500 pesos por kilo de atún fresco vendido. Calcule y grafique las nuevas condiciones de equilibrio. Tenemos entonces que para obtener el equilibrio ya sabemos que se iguala la función de oferta con la función de demanda, por lo tanto tenemos 0,25p menos 250 igual a 800 menos 0,1p. Si despejamos entonces o hacemos el trabajo ahí, precio es igual a 3000 y la cantidad es igual a 500. Ya sabemos que entonces el equilibrio está dado en el gráfico en un precio de 3000 y una cantidad de 500, y sabemos que el precio máximo que está dispuesto a pagar es de 8000 y para iniciar la producción sería igual a 1000. Tenemos entonces que el excedente del consumidor está dado por 500 por 5000 dividido en 2, que es igual a 1.250.000, y por otro lado el excedente del productor está dado por 500 por 2000 dividido en 2 igual a 5000. Por lo tanto, el bienestar social, que es igual al excedente del consumidor más el excedente del productor, nos queda igual a 1.750.000. Si la elasticidad es unitaria, entonces el gasto total, que es P por Q, es el máximo. Por lo tanto, debemos encontrar el gasto total máximo como sigue. Y aquí tenemos que hacer la derivación correspondiente y nos va a dar que la cantidad es igual a 400. Por lo tanto, los rangos de elasticidad-precio serían, si la cantidad es 400, la elasticidad es unitaria, entre 1 y 399 la demanda es elástica, pero entre 401 y 800 la demanda es inelástica.
Aquí tenemos el gráfico de las elasticidades. En el equilibrio entonces actual, donde la cantidad es 500, se encuentra en el tramo inelástico de la demanda. Después decía que se generaba un impuesto de 500, por lo tanto ahí sabemos que serían las dos funciones, la resta de las dos funciones igual a 500, nos quedaría entonces al reemplazar que Q es igual a 464,286. El precio de demanda entonces nos quedaría igual a 3.357, mientras que el precio de oferta sería igual a 2.857. Aquí tenemos entonces el gráfico en donde aparece la pérdida social respecto del impuesto que se genera. Por otro lado, aquí hay otro ejercicio que dice que la cantidad demandada es igual a 100 menos 2P más 21 menos 5, y el precio I es igual a, 5P y la cantidad de oferta es 2PX, donde PX es el precio del bien, X, PI el precio del bien y el ingreso suponga que el precio de I es 10 y el ingreso son 50. Calculen la elasticidad de precio de la demanda en el equilibrio, como la elasticidad en ese punto, y si el precio del bien Y sube un 100%, calcule el punto de equilibrio y determine la relación entre ambos bienes. Si ahora el ingreso aumenta en 100% y el precio de Y es de 10, calcule el nuevo punto de equilibrio y determine qué tipo de bien es X. Bien, al reemplazar ingreso y precio de Y en la curva de demanda, con todo lo demás constante, tenemos que la cantidad demandada entonces, que era 150 menos 2P, con cantidad de oferta igual a 2PX, nos quedaría que la cantidad demandada igual a la oferta sería 150 menos 2PX igual a 2PX. Nos quedaría entonces que PX es igual a 37,5 al despejar y la cantidad de 75 unidades. Al calcular la elasticidad de precio de la demanda, ya sabemos que es la variación o la derivada de Q dividido en la derivada del precio de X por el precio dividido en la cantidad, en valor total nos queda menos 2 por 37,5 dividido en 75, lo cual nos va a quedar que es igual a 1 por valor absoluto. Entonces, en el punto cuando el precio es 37,5 y la cantidad es 75, nuestra elasticidad es unitaria. Ahora, si el precio de I aumenta en un 100%, entonces PI es igual a 20, con todo lo demás constante. Al reemplazar en ingreso y en precio de I en la curva de demanda, nos va a quedar que en el equilibrio, donde igualamos ambas funciones, sería 100 menos 2PX igual a 2PX, lo cual nos quedaría al despejar que PX es igual a 25 y la cantidad de 50 unidades. Por lo tanto, al calcular la elasticidad cruzada de la demanda, que ustedes ya tienen la fórmula para eso, nos quedaría menos 25 por 10, dividido en 10 por 75, lo que es igual a menos un tercio. Por lo tanto, los bienes en este caso son complementarios. Aquí tenemos lo que ocurre con eso gráficamente. Ahora, finalmente, si aumenta en 100% la renta, igual a 100, con todo lo demás constante, al reemplazar en ingreso y en el precio de Y en la curva de demanda nuevamente, nos va a quedar que la cantidad demandada es igual a 250 menos 2PX. En el equilibrio igualamos ambas funciones nuevamente, sería 250 menos 2PX igual a 2PX. Nos quedaría entonces que el precio de X es 62,5 y la cantidad de 125 unidades. Calculamos la demanda, la elasticidad renta de la demanda, que ustedes ya conocen, que esta es la fórmula. Nos quedaría entonces 50 por 50, dividido en 50 por 75 sería 2 tercios. Los bienes serían entonces normales y de primera necesidad. ¿Dudas, consultas, preguntas hasta aquí? Profe, en ese ejercicio me quedó una duda en la elasticidad de precio y la demanda, ¿podría volverse un poquito? Espérame un segundo.
¿Acá? Y sí hay. Donde dice, al calcular elasticidad precio de la demanda, y multiplica -2 por 37, ese -2, ¿de dónde sale? Todo el derivar. Y Respecto a la cantidad y el la... precio de X. Es acá. Ah, ya, claro, claro. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien, jóvenes, si no hay preguntas y consultas, les agradezco la conexión, que tengan buenas semanas de descanso y nos vemos el 5 de julio. Muchas gracias, profe, que esté Que bien. estén muy bien, hasta luego. Chao, profe, cuídese. Buen fin de semana, chao, chao.